se crea en la esclavitud. En realidad lo que hay es las razas no existen. Porque las razas humanas, existe la raza humana, que es una, pero para la esclavitud, para deshumanizar a las personas, a las gentes afrodescendientes, ¿verdad? Que estaban en América, hubo que inventarse la noción de raza y con ello pues una estética racial negativa, como dice la doctora Ríos, una inteligencia baja, una sexualidad inventada por el blanco para alejar al negro de las personas blancas. Entonces yo creo, Modesto decía algo que me parece bien importante, y es que él menciona a Colombia como un lugar donde estas cosas se trabajan de una manera distinta. Y yo le añado Brasil también, porque donde se están trabajando las cosas distintas, a diferencia de Puerto Rico, donde se esconde, es en aquellos países en los cuales se puso sobre la mesa la afrodescendencia y la situación de los afrodescendientes en el esquema social. Hasta que en Puerto Rico no se comience a hablar sobre esto, siempre vamos a seguir por siglos en la misma. ¿Y por qué no hablamos de esto? Hoy lo estamos haciendo, pero ¿por qué es algo incidental y no algo...? Porque siempre se ha representado como algo secundario, como algo que es lo importante, changuería, complejo, o que es importado en los Estados Unidos. Ahora, es importante también un poco para entender por qué se da en Colombia, se está también en Uruguay y en América Latina, y el importante papel que jugó la Conferencia Mundial contra el Racismo del 2001 y todo el camino para esa conferencia. Las Naciones Unidas convocan conferencias mundiales para levantar conciencia sobre algunos temas que entienden que son medulares. Y el área de la discriminación y el racismo ha sido una de esas áreas para el cual ha celebrado 3 conferencias. Es interesante que la primera, el tema central fue colonialismo, porque es una dimensión de la discriminación racial, el colonialismo. Nosotros hemos desligado esas dos discusiones. Mira tú. Esas dos discusiones aquí se han desligado. La segunda fue la lucha contra el apartheid y la tercera de las políticas contra el racismo. En camino hacia esa conferencia que se celebró en 2001 en Durban, Sudáfrica, se celebraron muchas conferencias a través de todo el mundo. Porque el racismo no solamente es afrodescendiente, son los indígenas, son los dialects, etcétera, un montón de grupos. Y en las Américas hubieron se dio un gran movimiento sobre todo en América Latina para empezar a discutir, analizar y hacer visible el problema de la discriminación racial en nuestra región. Y por ejemplo, Argentina, que se pensaba blanco, aparece en el norte de Argentina una población, aparece población indígena, lo mismo en Chile o en México. Y en países que se pensaban que eran o europeos o indígenas, la población indígena, entonces, afrodescendiente se empieza a reconocer. Y las políticas públicas. En el caso de Colombia, hay un movimiento muy fuerte, pero también porque la población afrodescendiente de Colombia fue muy golpeada por la guerra en Colombia, de los dos bandas, tanto el ejército como los narcos. La localización geográfica de ellos realmente los puso en una situación de vulnerabilidad, lo que también empujó mucho la discusión. Es interesante que la Conferencia de las Américas contra el racismo, que fue la que precedió Durban, identificó 3 áreas medulares de lucha contra el racismo en las Américas. ¿Qué son? La primera fue contra el Plan Colombia, la situación en Chiapas, México, y la tercera fue la guerra contra la salida de la Marina de Estados Unidos de Vieques. ¿Oh, sí? ¿Y por qué eso aquí no ha trascendido? Nuevamente, ¿Esta discusión se dio a niveles de dónde? ¿Dónde se dio esta discusión? Eso se dio en Chile y se dio en Sudáfrica, y en toda la conferencia mundial se llevó el tema. En la conferencia mundial, y en Puerto Rico ni fu ni fa. Inclusive cuando se trajo aquí, porque vinieron muchos líderes de esta conferencia, vinieron a Puerto Rico, teníamos reuniones aquí, querían conocer más sobre Vieques, no veían el vínculo entre la lucha de Vieques con una manifestación de racismo. Así que fue explicar el vínculo que hay entre las dos. Claro. Así que también cómo se trae esto a la discusión. Claro. Ahora, de hecho, tengo que empezar a prepararnos porque viene un próximo censo de población. ¿Cómo se está construyendo esa variable? Pues, ¿qué educación se va a estar llevando? ¿Y ustedes creen que cambiará mucho los resultados? Porque yo creo que la gente sigue percibiendo así mismo como se percibía.
una Profesor. mejora, pero no lo suficiente. Profesor Ramos. Hasta que nosotros no abordemos esto en el ámbito de la reconciliación, enfrentándolo, hablando sobre ello, no vamos a dar muchos pasos hacia el frente. En Puerto Rico hay programas de entrevistas en la televisión donde los entrevistadores o entrevistadoras nunca han invitado a una persona negra. En Puerto Rico no se quiere hablar sobre el tema. Y entonces cosas como tan importantes, relaciones tan importantes como el hecho de que hay una asociación directa entre las áreas en Puerto Rico donde hay mayor concentración de gente negra y pobreza, no se quiere hablar sobre eso. Y entonces, y la respuesta no es que los negros son intrínsecamente pobres por naturaleza, porque hay una situación de acceso, ¿no? También. La respuesta es el peso, por eso hay que ir a la historia siempre, el peso que tuvo la esclavitud